Tiene que conocer quién es, a quién alaba y a quién glorifica. Dios, la Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Es tiempo de conocer a Dios sobrenaturalmente. Es decir, cuando usted nació, Dios había planeado un propósito para su vida. Y cada uno de nosotros, nadie puede hacer o cumplir el propósito tuyo porque es específico. Dios es un Dios específico. Dios es un Dios que con cada persona trata diferente. Pero Dios es nuestro Padre Celestial y Él quiere darnos una buena vida. Amén. Entonces, quiero hablarte acerca de esto porque es importante que usted entienda. Fuimos llamados con propósito. ¿Cuántos de aquí fueron llamados con propósito? Amén. Y quiero que me acompañe y vamos a ir primero a la Biblia. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1 y quiero que veamos lo que la Biblia dice para hablar este tema que es tan importante que usted y yo conozcamos. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Cuántos quisieran que Dios los bendijera de una manera mucho más amplia a lo que usted ha recibido? Entonces muchas de las cosas no vienen a nuestra vida porque nosotros no conocemos el propósito por el cual fuimos creados. Ahora dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante. Si usted lo tiene, léalo, lo lee conmigo y dice la Biblia así. Efesios 1 verso 3 y dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, lo que la palabra de Dios dice es esto: antes de que Dios creara el mundo y antes de que Dios hiciera todo lo que Él hizo, nos había escogido con un propósito. La predestinación significa que Dios, antes de ver todo o hacer todo lo que Él había creado, ya nos había conocido, ya nos había creado nosotros. Y usted se da cuenta, usted vive dentro de un cuerpo, pero tiene un espíritu y tiene un alma. Y ese espíritu no nació el día que usted nació. Lo voy a aclarar. El día que usted nació por el vientre de su madre, su espíritu no fue creado ese día, su espíritu vino del cielo. Porque la Biblia dice que el día que cuando usted muere, el espíritu que usted tiene vuelve a Dios, el cuerpo va a la tierra. Entonces, Dios nos había conocido antes de que creara todas las cosas. Te había conocido a ti, me había conocido a mí y nos había establecido o había creado un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, si Dios nos escogió para hacer algo específico, ¿no cree que es importante que usted y yo conozcamos cuál es el propósito? Entonces, vea una cosa: Dios te conoció antes de que tú vinieras a este mundo. Amén. ¿Alguien lo cree o no lo cree usted? Antes de que usted existiera, ya lo había conocido. Ahora quiero que me acompañe para poner otra base bíblica. Quiero que vaya al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Vamos a hablar de este tema. Es muy importante que usted lo escuche y le preste atención. Jeremías capítulo 1. Y vamos a estar viendo del verso 5 en adelante. Jeremías está enseguida del profeta Isaías. Y dice la Biblia esto: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú.
y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Antes de que Jeremías llegara a la edad adulta, Jehová le estaba hablando en un tiempo donde él era todavía joven. Por eso Jehová le dice: no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande, allá, a donde quiera que te mande, allá irás, y todo lo que yo te diga que hables, eso lo harás. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes de que te formase, el que te forma y el que te formó y me formó a mí, se llama Jehová de los ejércitos, y Él es Dios el que nos hizo. Amén. Eso es lo que le dice a Jeremías: antes que te formase, antes que te diera la figura, antes que te hiciera todo lo que hice contigo, yo ya te había conocido. Antes de ponerte en el vientre de tu madre, yo ya te había dado propósito, te había puesto sobre naciones y te había puesto como profeta a esas naciones, y te había puesto a arrancar, para destruir, para derribar, pero también para plantar y edificar. Esto Dios le estaba mostrando a Jeremías todo el propósito de su vida. En primer lugar, le estaba diciendo: yo fui el que te creé, yo fui el que te dio la vida, yo fui el que te puso en el vientre de tu madre, yo fui el que te llamé para que tú seas algo específico. Sabe que muchas veces en la tierra, hay muchas personas en la tierra que no conocen el propósito de Dios, no conocen ni saben por qué Dios los formó, no saben por qué Dios te puso en el vientre de tu madre. Tal vez usted y yo hemos pensado que es porque tu mamá, porque tu papá quiso que nacieras, pero detrás de todo eso hay una voluntad permisiva que Dios tiene para con nosotros. Todo en la tierra, si Dios quisiera, Dios lo haría, porque hasta el día de hoy hay cosas que uno hace, Dios permite que tú tomes decisiones equivocadas, porque Él pone su voluntad, pero tú y yo decidimos entre lo hago o no lo hago. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Tú tienes que conocer cuál es tu propósito. Tienes que saber que no naciste en la tierra solo para comer, para dormir, para trabajar o para dar hijos. Eso no es el propósito de Dios. Eso es parte del propósito de Dios, pero no es el propósito completo. Y ninguna persona en la tierra va a ser feliz 100% hasta que no conozca cuál es el plan que Dios, por el cual Dios lo creó. Mire lo que le estoy diciendo. Hay cosas que tú y yo hacemos porque Dios nos da la habilidad para hacerlo, pero una cosa es que usted haga algo y otra cosa es que sea el propósito, que usted trabaje en el propósito que Dios le puso. En la Biblia hay mucha gente que en realidad no conocía su propósito. Y usted vaya conmigo a la Biblia, y quiero que vaya al libro de Génesis capítulo 12 y vamos a ver la historia de un personaje que tal vez usted conoce bien. Vaya conmigo, Génesis capítulo 12, verso 1. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 12, 1 dice la Biblia esto: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Miren lo que le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice la versión. Dios le estaba diciendo a Abraham: mira, Abraham, tienes que irte de este lugar para que conozcas mi propósito. Tienes que salir de la casa de tu padre, tienes que dejar tu parentela, tienes que irte de este lugar, porque te voy a llevar a una tierra que tú no conoces, pero el propósito de llevarte allá es para que tú seas bendición. Voy a hacer de ti una nación grande. Mire qué palabra le dio Dios a Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a dar muchos hijos, y es más, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Si estás en este lugar, no es el lugar correcto. Yo quiero que tú salgas, que me creas, que camines por fe para conocer el propósito que tengo para ti.
Hermanos, la Biblia nos manda a caminar por fe y no por vista. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe, no por lo que ven sus ojos, sino por la fe. La fe tiene más poder que lo que usted y yo a veces pensamos. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Lo que tú estés dispuesto a creer es lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Usted nunca va a recibir algo que usted no crea. ¿Por qué? Porque la fe que usted tiene es el nivel que Dios va a desatar de bendición sobre su vida. Si Dios te dice yo te voy a bendecir, Dios nunca quiere que usted se conforme con lo que tiene. Dios no es un conformista. Él siempre tiene más para darnos a nosotros. Pero hay diferentes niveles de fe en los cuales Dios nos lleva para ir creciendo y desarrollando el propósito de nuestra vida. Ahora, Abraham tenía, en ese lugar estaba su familia. Estaba, hermano, aunque muchos dicen que Abraham no tenía nada, pero cuando él salió de ahí, dice la Biblia que tenía ganado, que tenía criados y tenía, él se llevó a su mujer y todo lo que tenía. Él tenía en ese lugar. Él probablemente pudo haber dicho, bueno, yo para qué me voy si aquí está mi familia, aquí tengo a mis familiares, ¿a dónde voy a ir? Yo no necesito salir de este lugar. Pero para conocer las cosas que Dios tiene, a veces tienes que dejar lo que te tiene cómodo para ir a ver lo que Dios tiene para ti. Si tú prefieres, si tú decides hoy quedarte en el lugar donde estás, vas a ver lo que has estado viendo por ese tiempo en tu vida. Para ver lo que Dios tiene, siempre va a haber un reto que Dios te va a mandar a creer por algo más. Ejemplos hay muchos. Pedro caminó sobre las aguas. Hubo un nivel de fe, un nivel en el cual él se movió y dijo, si quiero caminar tengo que poner el pie afuera de la barca. Tengo que caminar por fe. Y yo sé que si tú das la palabra, puedo caminar en esta agua. Amén. Salió de la barca. Entonces siempre Dios te va a empujar hacia afuera. Siempre Dios te va a llevar a otro lugar para que tú crezcas y te desarrolles. Abraham, este lugar estás cómodo, tienes todo lo que necesitas, pero aquí no te puedo bendecir. Hay una tierra que no conoces, pero te la voy a entregar a ti. Yo te voy a mostrar qué fue lo que activó la fe de Abraham, la fe de Jeremías o el propósito de ellos, la obediencia. Estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios les dijo. Usted y yo, te aseguro que en más de una ocasión Dios nos ha hablado de hacer algo y no lo hemos hecho. Aunque usted me diga que no. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho simplemente algo tan sencillo? Háblale de mí a esa persona y usted no lo ha hecho. Es una cosa tan sencilla. Es decir, Dios siempre te pone instrucciones. Dios, hermano, cuando te creó, no te creó para que tú vayas solo por el camino. Él está interesado en dirigirte, que cada paso que tú des vayas triunfando y vayas escalando ese lugar donde Dios te tiene. Dios no te puso para adivinar, ni tampoco estar buscando métodos humanos. Hay mucha gente que busca más métodos en lo natural que en lo espiritual. Cuando el Espíritu de Dios quiere guiarte cada día, cuando el Espíritu Santo está interesado en decirte dónde tienes que invertir tu dinero, dónde tienes que empezar a hacer las cosas. Entonces mire algo tan tremendo. Abraham, si tú no obedeces, no puedes cumplir tu propósito. Tú no puedes, porque en primer lugar no vas a obedecerme al salirte de este lugar. Tú no vas a tomar la decisión de dejar todo lo que tienes para ir a buscar una tierra que te voy a mostrar. Le pregunto a usted, si Dios le dijera hoy a usted, deja ese lugar donde estás trabajando y te voy a mostrar otro trabajo que tú no tienes, ¿qué haría usted? Porque eso no se activa hasta que usted no obedece. Él da la palabra, pero Él espera que usted tome la palabra y empiece a caminar, porque la fe sin acción está muerta. Santiago dice que si usted tiene mucha fe, pero no hace nada, usted mata su fe. Entonces Dios nos manda a que nosotros entendamos algo. Si usted está preocupado por perder su trabajo, lo más seguro es que lo va a perder, porque el temor llama a eso. Es una puerta abierta. Una persona que tiene temor a dar un paso afuera de la barca es una persona que va a caminar siempre en ese lugar donde está. Va a caminar limitado, va a caminar en el mismo lugar, va a ver lo mismo que lo rodea. Para caminar en otra dimensión, hay veces que tienes que obedecer sin siquiera ver lo que tienes enfrente. Este hombre llamado Abraham, y mucha gente dice, pero él fue el padre de la fe. Sí,
Sí, pero era un humano. La Biblia dice que él fue igual que nosotros, humano. Él tuvo experiencias con Dios, nosotros también las tenemos. Pero él estaba decidido a salir de ese lugar. Él estaba dispuesto a dejar la comodidad que tenía por ir a buscar un sueño que Dios le había dado, una palabra que Dios le había dicho: yo te voy a engrandecer, yo te voy a hacer que seas bendición a todas las familias de la tierra. Imagínense qué palabra tan grande tenía Dios para él. ¿Sabe? Dios ve en ti algo ya terminado. Cuando le dijo a Jeremías, él le dijo: yo te llamé para que hagas todo esto. Y no es que tú lo vas a hacer, yo lo hice por ti, yo te di propósito, yo ya terminé tu propósito. Pero tú tienes que obedecer lo que yo te diga. Vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Mire qué tremendo, específico. Dios le dijo específicamente. Todos y cada uno de los pasos que Abraham dio fueron guiados por Dios. Pero algo que él entendía era: número uno, yo no vuelvo para atrás. Yo ya no vuelvo atrás a lo que viví. Yo corto con eso. Yo sé que Dios me llamó con un propósito y yo no vuelvo al mundo. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Cuando Dios te llama, Él, aunque pases por tribulación, la Biblia dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Él estará con nosotros para ayudarnos. Por eso envió su Espíritu Santo para fortalecerte, para ayudarte, para cuidarte. Él ha puesto a la gente más hermosa sobre la tierra, que muchas veces nosotros se nos olvida. En medio de la tormenta, lo menos que nos recordamos es que hay un Espíritu Santo con nosotros. Amén. Hay mucha gente que cuando pasa la tormenta, lo menos que hace es venir a buscar a su Padre. En vez de eso van y se meten a una cueva, ya están encuevados y nadie sabe nada de ellos, no contestan los teléfonos. Les llama el pastor y le ponen ahí el voicemail, está lleno, ya no puede dejar ni mensaje. Amén. Y si no cambia el número de teléfono, pues ¿de qué se esconde? De todas maneras Dios lo está viendo. Ahora, si uno le llama es para su bien, para ayudarlo, para que usted salga de esa situación. Dios pone personas para que nos ayuden, para que nos enseñen, para que nos entrenen a salir de esa situación. Pero entienda algo, no importa la situación que estés pasando. David aprendió una cosa: joven lo ungieron como rey, pero no se cumplió eso luego. Él sabía que tenía un propósito, él sabía que Dios lo había llamado para ser rey. Y aunque David lo persiguiera, él no había cumplido todavía su propósito. Y por eso le digo una cosa: nadie se muere el día que no le toca, porque el día que Dios decide, ese día se va a morir. El día que Dios dice: este cumplió mi propósito, ese día nos vamos al cielo. Así que no se preocupe por lo que le puedan decir. Si Dios no permite, nada nos van a tocar, hombre. Mire el accidente que nosotros vivimos. Tal vez el diablo nos quería muertos, pero el diablo se quedó con las ganas, hermano. El diablo no nos va a matar. El diablo no te puede matar si Dios no lo permite. El diablo no te puede tocar a tus hijos si Dios no lo permite. No importa lo que se levante. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti, contra mí, prosperará. Ninguna arma, ninguna. Sea acechanza del diablo, sea dinamita, sea bomba, no nos van a tocar. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante para defendernos. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Por eso quiero que entienda esta tarde: Dios te llamó con un propósito. Y no importa lo que pase, Dios está esperando que tú obedezcas para llevarte en el propósito. Él está esperando que usted tome la decisión. Primero, tuvo que decidirse a dejar atrás todo. Hay mucha gente que le duele dejar su pasado. Su pasado los jala hacia atrás, pero su presente y su futuro los están hacia adelante. Hay mucha gente que retrocede y se recuerda de lo que vivieron y el dolor lo vuelven a vivir como que acabaron de pasar por el problema. Pablo dijo claramente: yo olvido eso. Si no lo olvido, no puedo proseguir a la meta, no puedo ir al supremo llamamiento, no puedo cumplir mi propósito si arrastro con un pasado. Bueno, eso dijo Pablo. Ahora usted dirá: ese era Pablo. Bueno, también usted lo tiene que hacer. Si usted quiere cumplir su propósito, tiene que dejar atrás los fracasos o todo lo que ha vivido. Ahora mucha gente dice: es que yo no soy digno. No, nadie es digno. La Biblia dice que ninguno de nosotros merecíamos estar aquí, pero su gracia y su misericordia
nos ha rescatado donde estábamos. Esa gracia y esa sangre que fue vertida fue para darnos vida y una vida de abundancia, amén. Entonces yo y tú fuimos comprados por su sangre. Pero ¿qué más dice de esto? Dios te llama y te dice, mira, hay abundantes cosas para ti. Hay más bendición en obedecer a Dios que en hacer lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, Dios te va a permitir que tú trabajes solo. Pero el día que tú te canses, Él siempre va a estar ahí por ti. Se da cuenta que hay muchas cosas en la tierra, o muchas veces nosotros no consultamos a Dios para hacer lo que hacemos. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo que de repente usted lo tomó la decisión y lo hizo, pero se dio cuenta de que no le funcionó? Invirtió donde no tenía que haber invertido, hizo lo que no tenía que haber hecho y usted pagó las consecuencias por su equivocación. Porque Dios no lo castiga. Usted se equivocó y hay una consecuencia de nuestras equivocaciones. Yo recuerdo, como le he dicho, en más de una ocasión yo invertí dinero creyendo que era el lugar correcto. Y Dios me hablaba a través de mi esposa. Pero como se me había enseñado que el hombre era la cabeza y que la mujer tenía que someterse, bueno, metámosle ahí. Y después pagar todo lo que invertimos ahí, hermano, por una equivocación, por algo que no quise ponerle atención a lo que Dios hablaba. Abraham tuvo que entender esto porque Dios le había hablado varias veces. Le ha dicho, ya vete, ya es tiempo que te vayas. Pero él estuvo pensando hasta el día que tomó la decisión. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de que comiences algo nuevo y tú no lo has comenzado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que creas por algo nuevo y todavía no lo has creído? Porque lo creemos en el instante, pero no permanecemos creyendo lo que creímos. Le voy a decir algo claro aquí. Mucha gente cree, lo recibe con gozo en su cabeza, pero no hay nada de credibilidad en su corazón. Por eso no permanece. Una sanidad permanece cuando usted se aferra a creerlo, aún sin verlo. La Biblia dice que yo fui sano por sus llagas, no me importa lo que digan. ¿Esa palabra es real o es una mentira? Es real y verdadera. ¿Cómo me apropio de esa palabra? Con la fe. Si toco el manto de Jesús, dijo la mujer de flujo de sangre, yo solamente necesito tocarlo y mi enfermedad, lo que tengo, se va a desaparecer. Ella iba segura de que al tomar esa palabra que ella traía dentro, se iba a cumplir en su vida. Para que tú recibas lo que Dios tiene, tienes que estar persuadido tú mismo primero, no tus hijos ni tu familia, tú mismo. Esto es personal. Dios viene y llega y te dice a ti, porque a veces que convencemos a todo el mundo, pero nosotros no estamos convencidos. Todos están convencidos, sí papá, sí mamá, vamos, nos vamos. Y la persona que está al frente está dudando entre ¿será o no será? Ahora, este es el proceso de todo esto. Un pensamiento, cuando viene un pensamiento a tu cabeza, bueno o malo, el diablo te pone un pensamiento de pecado. Primero voy a mostrar ese lado. Este pensamiento, si usted lo entretiene en su cabeza, este pensamiento va a hacer una acción, va a tener algo que va a repercutir, porque se convierte en palabra. Un pensamiento es una palabra es un hecho. Yo no necesito que usted entienda esto bien. Un pensamiento del diablo entretenido en tu cabeza se convierte en una palabra. Todo pensamiento que el diablo pone es para que usted lo confiese. La Biblia dice que hay poder en la palabra que sale de nuestra boca. Claro que hay poder. Usted activa en el mundo espiritual lo bueno o lo malo. Ese pensamiento viene de pecado, usted lo entretiene, sea lo que sea, robar o sea en cualquier área de su vida. Va a llegar el momento en que esa palabra va a salir de su boca. ¿Qué es lo que sigue de eso? Esa palabra que se desató tiene un hecho. A continuación viene un hecho por la palabra que usted declaró. Es decir, hay gente que dice, nunca voy a lograr nada. Eso nunca logra nada. Batalla en todas las áreas que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted está confesando. Ahora, el hecho que usted haga, se va a convertir usted en ese hecho. Mire qué tremendo. Cuando usted hace algo, usted se convierte en lo que está haciendo. Si usted tiene un pensamiento de robar, vamos a hacerlo sencillo y práctico. El diablo le pone un pensamiento, le dice, vete a la tienda, róbate algo. Usted lo mantiene aquí. Ese pensamiento se va a convertir en una palabra.
está bonito, qué hermoso esto, no sé, algo le va a salir de su boca. Pero lo siguiente a eso va a haber un hecho, que usted sin darse cuenta va a agarrar lo que está ahí. ¿Qué es lo que se convirtió? Un ladrón. ¿O no es cierto? Usted roba, es un ladrón. Se convirtió en lo que el pensamiento que traía en su cabeza fue lo que le puso el diablo. El diablo le puso eso y usted se vino a convertir en eso. Cuando Dios da una palabra, Dios le da una palabra y le pone una palabra por el Espíritu Santo, pero no a la cabeza. Él se la pone en el corazón, se la pone dentro de usted. Y no para que le entretenga, sino que se apropie de la palabra. Esto es la diferencia de lo del diablo. El diablo bombardea lo natural porque no puede penetrar al espíritu de nosotros. Por eso bombardea la mente de la gente, porque la lucha del diablo es contra carne y sangre y la de nosotros no. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero el diablo sí pelea contra carne y sangre, es decir, él pelea con las personas, los mete pensamiento para que ellos se hagan el daño. En lo natural, cuando él logra penetrarlo, esto es lo que él hace, se convierte en el pecado que él infiltró en la cabeza. Del otro lado, Dios te dice, te doy una palabra que te voy a dar tu casa. Usted toma la palabra, se apropia de esa palabra y eso viene a su vida, porque no es por las obras suyas, es porque Dios le dijo. Miren la diferencia. Cuando Dios da una palabra, Él está comprometido a cumplir la palabra que Él habló. Yo no sé si me lo entendió. Cuando Dios nos dice algo, es porque Él ya lo terminó. Lo único que quiere es que usted y yo creamos la palabra. Abraham, vete de este lugar, te voy a llevar a una tierra que tú no conoces, pero te la voy a entregar y te voy a dar mucha gente y vas a hacer bendición. Mire, voy a bendecir a los que tú bendigas. Yo estoy comprometido a bendecirlos, pero los que te maldigan, yo los voy a maldecir por ti. ¿Qué le estaba diciendo? Yo ya terminé tu propósito. Lo único que tienes que hacer es sal de tu casa, de tu parentela, vete de este lugar a una tierra que yo te voy a mostrar. Obedece lo que te estoy diciendo. Dios espera que usted y yo obedezcamos. ¿Cómo? Creyendo. No porque, tengo que hacerlo porque Dios quiere. Usted y yo obedecemos porque hay algo que nos impulsa dentro de nosotros. Que aunque ahora ya no hacemos lo que queremos. Y bueno, hay personas que lo hacen, pero no deberíamos, porque le pertenecemos a Él. Somos esclavos por amor, dijo Pablo. Yo soy un esclavo por amor. Ahora, un esclavo por amor era aquel que llegaba a ser parte de la familia donde lo habían comprado como esclavo. Dios nos compró con su sangre. La Biblia dice que Él, cuando todo estaba perdido, vino y dio su sangre y nos rescató. Por gracias fuimos salvos nosotros. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos da propósito y Él nos lleva a cumplir ese propósito. La bendición más grande y el éxito más grande que usted puede tener es: conozca su propósito primero. Segundo, cumpla su propósito. Y tercero, deje un legado para sus hijos y sus generaciones. Ese es el verdadero éxito. Usted quiere tener éxito, primero dígale a Dios: ¿cuál es mi propósito? Estoy aquí en la tierra, ¿por qué estoy aquí? ¿Para tener hijos? ¿Para hacer algo? Cuando Dios lo compró a usted, en primer lugar lo compró para Él. Eso es lo que la Biblia dice. Te llamó para Él. Antes de la fundación del mundo te compró, te reagarró, te creó por medio de Jesucristo, para que tú y yo le sirviéramos a Él. Eso es lo que vimos en la Biblia. Entonces, ¿cómo activo yo estas cosas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted está cansado de vivir donde está? ¿Está convencidos? ¿Sabe que en el 2014 yo me voy a ir a vivir, nos vamos a ir a vivir a Golden? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos dio una palabra que nos vamos a ir a Golden. Es mi hija, por eso se emociona toda. Nos vamos a ir a Golden, vivimos en Lakewood. Dios nos dio una palabra que nos va a entregar una casa en Golden. ¿Cómo la vamos a comprar? Yo no sé. Pero si Él nos dijo que nos la va a dar, mire, ya la hermana ya hasta tengo cliente para la de nosotros. Así es como Dios opera. Si Dios dijo que me la va a dar, lo menos que me tengo que preocupar de dónde viene el dinero, porque Él es el dueño del oro, el dueño de la plata.
Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Si usted y yo creemos la palabra, la llave de todo esto es: yo estoy cansado de vivir en esta situación. Mire, Abraham se fue y hubo uno que es inteligente ahí que se le pegó. ¿Se recuerda? Dios no le dijo que se llevara a su sobrino, pero como aquel sobrino miró a este Abraham que él creía en lo que Dios le había dicho, eso se contagia. Cuando una madre, un padre cree una palabra en su casa, los hijos se contagian. Y cuando alguien anda desanimado, también los hijos se contagian. Cuando alguien andan bravos en la casa peleándose, hasta los hijos empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque puede ser influenciado por Dios y por el diablo. Es lo único que usted tiene que entender. El diablo viene a traer destrucción. Dios viene a traerte vida, y una vida en abundancia. Una vida eterna que ya tenemos, y que un día estaremos caminando en el cielo, en esas calles, ¿verdad? De oro, ese mar de cristal. Pero mientras vamos al cielo, yo también quiero disfrutar en la tierra. Yo quiero vivir bien en este lugar. Ahora, mucha gente tiene un pensamiento natural, vive como la gente de este mundo. Por eso Romanos, Pablo escribió y dijo: hey muchachos, no se amolden, no se acomoden a lo que piensa el mundo. Ustedes tienen que renovar su mente y tienen que transformarla para conocer la voluntad de Dios. Romanos 12, verso 2. No os amoldéis a este mundo, sino ser renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces conocerán la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo es que la gente no cree cuando Dios da una palabra? Fácil. Hay muchos que dicen: no tengo documentos. ¿A Dios le importa si tienes documentos? Si usted y yo brincamos el río, ¿y eso qué? Ya lo brincamos, ya lo pasado, ya quedó atrás. Tengamos papeles o no, cuando Dios decide bendecir a alguien, dice la Biblia: estas bendiciones nos seguirán, estas señales van a venir detrás de nosotros. Y no solo eso, nos van a alcanzar. Pero ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, deja de pensar en que tú eres Superman. Tú no puedes hacer nada. Toda la habilidad que tienes viene de Dios. La fuerza, la vida, el aire que respiras es de Dios. ¿O no es cierto? Él te compró, Él te hizo. Si Dios quiere que se pare tu corazón, lo para de un segundo. Él dice la Biblia que Él da la vida, pero también Él la quita. Él mata y da vida cuando Él decide. Cuando Dios escoge a una persona, mire otro ejemplo. Jueces 6, había un jovencito. ¿Se recuerda de un jovencito llamado Gedeón? Que estaba escondiendo, ahí andaba escondiendo el trigo, porque venían los malvados madianitas a destruir todo lo que tenían. Ahí estaba metiendo el trigo cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dice esto: varón esforzado y valiente. ¿Y a quién le hablará? Y a veces Dios nos habla a nosotros, y usted dice, voltea hacia atrás, le dirán a la hermana: la cosa es contigo, es conmigo. Varón esforzado y valiente. Ah, Señor. Lo primero que le dice: si Jehová estuviera con nosotros, no estuviéramos viviendo esto. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que vivían habían matado la fe y la credibilidad que tenía Dios en medio de su pueblo. Sabe que las circunstancias que usted vive, si no tiene cuidado, eso es lo que usted se convierte. Usted no puede ver lo que lo rodea. Vea lo que Dios dice de todo esto. Detrás de todo acontecimiento hay una verdad. Usted puede estar enfermo, pero hay una verdad que dice la Biblia: que con la sangre de Jesucristo usted ya fue sano. Esa es una verdad detrás de esto. Usted decide creer el acontecimiento o decide creer lo que la Biblia dice. Amén. Yo creo que Dios nos llamó para hacer cosas grandes. Amén. Imagínense, hermano, nos invitaron para ir a la India a predicar. Una semana a la India, marzo, la última semana de marzo. Por favor, quiero que ore, hermano, para que Dios ponga todos los medios. Una campaña de 250 pastores que van a estar congregados para ir a predicar allá. ¿Cómo va a hacer eso? Yo no sé. ¿Quién lo va a proveer? Si es la voluntad de Dios, nos vamos a la India, ¿verdad? A ver si no nos volvemos indios, ¿verdad? Porque de todo se contagia uno. Vamos a ir a contagiar con lo que Dios nos ha dado. Por eso es que este hombre nos está llamando. Me ha llamado 2 veces, 3, 4 veces de la India ya. ¿Por qué? Porque este hombre me llamó en un tiempo de tribulación y Dios me dio una palabra profética y se la di y se cumplió la palabra. Y después me volvió a llamar y le di otra palabra. Y cada vez que me ha hablado le he dado una palabra, y no porque yo quiero, Dios hablando.
y se le ha cumplido. Y la palabra que se le ha dado a estos pastores es la palabra que ahora los va a mantener allá para la reunión donde vamos a estar. ¿Cómo es eso? Yo no soy, es Dios. Si este es mi propósito, Él va a poner todo lo necesario para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él se ha comprometido. Cuando Él le dijo a Abraham, yo te llamé para esto, yo estoy comprometido a cumplir tu propósito. Tú solamente obedece y camina. Josué, sé fuerte, sé valiente, porque a donde quiera que vayas, nadie te va a hacer frente. Yo voy a poner temor a todos ellos, pero tú sé fuerte y sé muy valiente. Cumple y haz lo que yo te diga. Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita en ella y cumple todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estoy hablando de Josué capítulo 1, verso 7 en adelante. Fíjese qué tremendo. Yo estoy comprometido contigo para hacer lo que te estoy diciendo que voy a hacer. Pero tú cree la palabra, porque sin creer la palabra usted no se va a esforzar. Usted se va a animar y va a estar como la montaña rusa. Un día va a estar creyendo que usted es un matagigantes y al otro día se va a andar escondiendo hasta de los ratones, hermano. ¿Cuántos de aquí, dicho sea de paso, cuántos le tienen miedo a los ratones? A ver, levanten los miedos, levanten las manos los que tienen miedo a los ratones. ¿Y cuántos no tienen miedo? A ver, hijo, tráete el ratón que tenemos allá atrás. Vamos a ponerlos a prueba aquí. Imagínense, le tenemos miedo a un ratón, hermano. ¿Qué nos puede hacer un ratón? Si el ratón te ve a ti, sale huyendo también porque tiene miedo. Y a veces pensamos que el ratón viene para acá, ves que no sabe a dónde ir. Entra en pánico el ratón cuando ve a una persona. Todo animal, si usted se fija, todo animal, aún las víboras, cuando oyen la presencia de una persona, corren. A menos que se sientan amenazadas, es como ellas voltean para hacerle daño. Pero ellos huyen. ¿Por qué? Porque Dios nos puso a nosotros para dominarlos. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo: ve y domina, señorea, sojuzga toda la tierra, toma control de todo lo creado. Hermano, ¿no le tenemos miedo a una araña? ¿Usted no le tiene miedo a las arañas, a las viudas negras? Ya por poco me andaba matando a mi mujer también. El diablo mandó una viuda, ¿por qué no mandó una joven, hombre? Puras viudas manda. No yo, el diablo, hermano, no se confundan. Mire que hermanos tan listos, ¿verdad? Necesita renovar su pensamiento, hermano. No, yo soy feliz con mi esposa. No la cambio por nada. Son como las papitas Barcel, no puedes comer solo una. Soy feliz con mi esposa, gracias a Dios. Pero el diablo me la ha querido matar varias veces. Pero se ha quedado con las ganas, hermano. Así mismo, ¿por qué cree usted que no ha muerto tantas cosas que le han pasado? Porque hay alguien más poderoso con usted que lo ha librado. Porque hay un propósito para usted. Hay un propósito que Dios tiene con su vida. Y yo quiero que le quede bien esto grabado en su corazón. Dios te trajo con un propósito a sus caminos. Y tienes que caminar por ese camino. Si quieres ser feliz, tienes que caminar por ese camino. Tienes que llegar a cumplir lo que Dios te diga. Ahora, si es una locura para ti, la Biblia dice que hay cosas que son locura para la gente del mundo, pero para nosotros es poder de Dios, hermano. Lo que el mundo ve como locura, nosotros lo vemos como poder de Dios. Así que crea por cosas grandes. No se preocupe. Si Dios te dijo que te va a dar la casa, vete empacando. Bueno, la fe sin acción, ahí quédese. ¿Qué hace uno? ¿Sabe que cuántos de aquí conocen a la señora Gloria Trevi? ¿Sí sabía usted que cuando estaba en la cárcel, alguien le dio una palabra, porque aceptó al Señor en la cárcel, pero alguien le dio una palabra, y hablando de esta palabra, esta mujer empezó a poner todas sus ropas en sus maletas y empezó a declarar que se iba? ¿Y qué hizo? Se fue. Ella creyó que iba a salir de la cárcel, tenía muchos cargos, pero ¿qué hizo? La fe. Usted dirá, pero es incrédula. Hermano, nosotros no podemos decirle a Dios que haga las cosas como queremos. Si Dios decide que una mujer crea y haga eso, lo hace. Había una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era ni de ella, pero un día le creyó a Jesús. ¿Se recuerda? Juan capítulo 4. Su vida cambió porque creyó una palabra.
Dios no necesita personas solamente que sean cristianas. Había una viuda a la cual enviaron un hombre de Dios. ¿Se recuerda? Una viuda donde Elías fue enviado para comer algo donde no había nada. Solamente había un puño de harina para que la mujer, y su hijo se murieran. Comieran eso y se murieran. Pero Dios decidió ir a aquel lugar para que esa mujer fuera bendecida. Había una tsunamita que un día miró que este hombre traía algo y dijo: yo me voy a apoderar de lo que él tiene. Yo necesito un hijo, este tiene el poder para eso, porque Dios está con él. Hizo lo que tenía que hacer y vino y consiguió, tuvo su hijo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Creyeron la palabra y obedecieron lo que Dios les decía. Si Dios te dice: haz algo para mí, hazlo, no tengas miedo. ¿Sabe? El segundo punto que Abraham tuvo, y se lo voy a decir, es: él fue dadivoso. Cada vez que Dios lo bendecía, ponía un altar y le daba al Señor. Y no le daba solo el fuego, porque tenía que sacrificar animales. Los mataba y los ponía sobre el fuego. Él fue dadivoso. Aún cuando ganó la batalla, ¿se recuerda? Dio el diezmo de todo lo que tenía al sacerdote Melquisedec. ¿Cómo lo hizo? Él entendía que si él daba, era mejor que dar solo recibiendo. Se nos ha enseñado en nuestros países a recibir, y a no dar. Un pastor me dijo en la luna esto, y varios, pero un pastor que recuerdo me dijo: ¿por qué es que el pueblo hispano no quiere ser bendecido? Y pues yo no sé, explíquemelo bien. Dice: porque no han entendido que dar es como se activa la riqueza en ellos. Por eso siempre están esperando que les den de todo, y así no es lo que Dios quiere que hagan. Digo, es que es algo que se nos enseñó en nuestro país. Aún cuando los candidatos, ¿se recuerda? Cuando querían comprar votos, nos daban pelotas o nos daban cualquier cosa y compraban los votos. No me diga que no, nos daban la despensa, nos daban cositas ahí, y por tal de no morirnos de hambre, venga a su reino con lo que fuera y yo le firmo donde quiera. Eso es verdad, cualquier cosa. Recuerdo las pelotas ¿te recuerda? En nuestro país daban unas pelotas rojas de hule que usted la pateaba y se ponchaba casi hasta con el aire. Pero firmábamos la hoja para nuestros hijos. Nos compraban. Entonces se nos enseñó la clave, hermanos. Mire, no la han captado. La gente de la iglesia todavía no la ha captado y se las he dicho, ya tengo bastante tiempo. La clave de tener dinero no es en esperar que te den, es en darle al Señor. Dice la Biblia esto: dale al Señor las primicias de todos tus frutos. ¿No dice la Biblia eso? Y tus lagares estarán rebosando de mosto. Tus graneros van a tener lo suficiente y van a estar llenos hasta el tope. Dice la Biblia que si tú le das una medida, Él te da una medida apretada, remecida y rebosante sobre tu regazo. Tú le das lo que tú le das, pero Él ama y bendice al dador alegre. Usted le da y Él le da una medida mucho más que lo que usted tiene. Ahora, entro al diezmo. Pruébame con tu diezmo y verás si no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ti bendición. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ten revelación cuando des y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Dios no le da a todos porque muchos no tienen revelación. ¿Qué es revelación? La revelación le mete una demanda a lo que Dios está diciendo en su palabra. No que vengo delante de Él y le digo: Dios, tú dijiste que si te doy, tú me tienes que dar. Usted le da y usted solamente espera. Padre, tú dices en tu palabra, yo te estoy probando con mi diezmo. Aquí está mi semilla, tú dices que no me va a faltar nada, que mi Dios suplirá todo lo que necesito conforme a su riqueza. Amén. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la llave de todo. Das y a ti se te va a dar. Esa es la clave. Yo quiero tener, yo doy. Ahora, el tiempo de que Dios te lo vaya a dar, solo Él lo determina. No es usted ni yo los que determinamos ese tiempo. Pero en su momento el Señor va a derramar sobre nosotros. ¿Por qué? Si Dios te llamó para tener poder en la finanza, Dios te va a traer el dinero. Pero tienes que entender algo: obedece, obedece y obedece. Y cuando tengas, sé dadivoso, sé dadivoso. No retrocedas, es el tercer punto. No retrocedas atrás. Abraham pudo haber dicho: oye vieja, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos locos nosotros. ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está el gentío? Si no tenemos nada más, mira cómo estás viejita ya tú y ni siquiera hijos tenemos.
Vámonos mejor allá con el abuelo, con el bisabuelo. Vámonos con papá a México. Y Dios te dice, ¿quién te dijo que te tienes que ir a México? Señor, es que yo quiero hacer mi casa, Padre, una de 2 pisos, de colado, una flat screen allá, como ahora somos Spanglish, ¿verdad? Una televisión allá grandota, Señor, en la sala. Yo fui para México y me llevé una sorpresa, y me voy a bajar aquí un poquito en confianza. Fui para México y me llevé una sorpresa. Hay casas en donde yo vivo, enormes, preciosas casas. Pero ¿sabe una cosa? Están cuarteadas, porque están solas, tienen 5, 6, hasta 10 años. Casas de 3 niveles, casas con puertas automáticas, hermana Rosy, como las de aquí, con control y todo el asunto, ventanas de las mejores. ¿Y qué quieren allá? Tantos miles de dólares echándose a perder. Yo recuerdo que mi papá me regaló un lote para hacer mi casa y comenzamos con mi esposa, con mi esposa empezamos a echar cimientos porque yo quería hacer mi casa. Le digo, necesitamos una casa para cuando vayamos. Íbamos con el cimiento, hicimos todo. Y recuerdo que una vez mi papá, en esos momentos de sabiduría, me dijo: oye, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vas a venir para acá seguido? ¿O para qué quieres casa? No, le digo, pues cuando pueda voy a ir. Dice, entonces, ¿para qué quieres casa? Cuando vengas, quédate con nosotros en la casa. Si no vas a estar aquí, tu casa se va a podrir ahí, se va a caer. Y dije, bueno, pues tienes razón. ¿Para qué voy a invertir en algo que no va a producir? Además, el día que me quiera ir a vivir a México, primero le tengo que preguntar al jefe. Si el jefe dice que sí, me voy. Si el jefe dice que no, aunque yo haga berrinche, no me voy a ir. Entonces muchos de nosotros venimos acá con un propósito. Es tu propósito, pero no es el propósito de Dios. ¿Sabe cómo trabaja Dios? Dios tiene un propósito que es personal, contigo y conmigo, con la mujer, con el hombre, y otro que es familiar. Ahí es donde entra toda la familia. Porque a veces queremos, cambia a mi viejo. Y Dios dice, ¿y contigo qué? Es que si él cambia, yo cambio. Y Dios te dice, primero tú vas a cambiar. Porque somos fáciles echar la culpa al viejo. Es que la culpa de él o la culpa de la vieja. Ya está la vieja en vez de que dirigir a la nueva, ¿verdad? Qué cosas uno de repente hacemos más viejas a nuestras mujeres, ¿verdad? Usted le está declarando una palabra, vieja, 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 vieja. ¿La va a hacer vieja? Bueno, usted cancele esa palabra. Cada vez que le diga vieja, diga nueva. Pues sí, si usted la escucha tanto, acuérdese que eso es un pensamiento, lo va a entretener en la cabeza. Después va a salir una palabra, soy vieja, soy vieja, soy vieja. Te va a andar ahí con su bastoncito. Cancele esa palabra cuando le diga, no, mi amor, yo no soy vieja, yo soy tu princesa. ¿Cómo que soy tu vieja? Claro, ¿verdad? La mujer también tiene que estar lista. Y si al hombre le dicen viejo también, no, soy tu príncipe azul aquí, como que nada de eso. Claro, no, también a la mujer le gusta que le digan, también el hombre, hermana. A la mujer quiere que la mujer la levanten hasta el cielo y a veces dejan al hombre en los suelos. También usted tiene que decirle a su marido. Ahora bien, mire, hermano, tiene un propósito Dios con cada uno, con tus hijos, es separado, pero tiene uno que es junto. Ahora, Dios tiene una visión y un propósito para la iglesia que es corporativa, y para allá quiero ir también. Dios no te llamó solamente para reunirte. Dios te llamó para que participemos juntos en la obra. Porque a veces pensamos que bueno, es el pastor, o son las pastores, o son los hermanos. Tú eres eres parte del cuerpo de Cristo, sí o no. El cuerpo de Cristo no camina con un pie, camina con 2 pies, con 2 manos, con una boca, con 2 ojos. Entonces Dios nos llamó para que juntos llevemos su palabra y establezcamos cambios en esta ciudad. Tú y yo fuimos llamados. Mateo 28 dice que vayamos y hagamos discípulos. Hay que ganar ese discípulos de todas las naciones. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles que guarden todas las cosas, y yo estoy con vosotros. Una promesa: vayan, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros debemos de entender cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo, cuál es mi propósito, no solamente con mi familia o conmigo mismo. ¿Cuál es mi propósito dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tal vez usted dice, yo no sé predicar. Yo también decía lo mismo, mi esposa decía lo mismo, hermana Rosy decía lo mismo. Pero cuando Dios te agarra, Él te capacita y te da forma. Ahora, no todos son predicadores.
otros pueden ir a los hospitales, otros pueden hablarle a la gente en la marqueta, puede ser llevar la palabra. Pero tú y yo tenemos que entender eso. Dios nos trajo para que juntos trabajemos en la obra. Aunque esa es la función de nosotros, hermanos. Le aseguro que si todos trabajáramos juntos, haríamos cosas grandes para el Señor. Haríamos cosas grandes, porque Dios se glorificaría en medio de nosotros. Entonces piensa en eso. Dios tiene un propósito dentro de la iglesia, otro propósito que es tu ministerio personal. Es decir, en la iglesia somos un cuerpo, pero fuera de la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay profetas y apóstoles. ¿Qué eres tú dentro del cuerpo de Cristo y qué es tu propósito fuera de la iglesia? Porque Dios te va a jalar hacia ese lado, pero tú tienes que entender cuál es tu función en todo esto. No es, la verdad, hermano, no es una religión. La religión es hacer algo repetitivo constantemente, aún en la oración, Padre Celestial, Padre Celestial, Padre Celestial, lo mismo. No, eso es algo repetitivo. Usted tiene que sacar de la abundancia de su corazón y expresárselo a Dios. Cada día hay una palabra nueva para Dios. Pero ¿cuál es tu función en tu iglesia? Bueno, si tú eres parte de la iglesia, piensa cuál es tu función. En la iglesia hay muchas necesidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Señor, aquí están mis manos, aquí están, ¿qué es lo que quieres que haga para ti? Es lo principal. Porque tú y yo, hermano, quiéramos o no, Abraham, Dios le hubiera dicho, yo te voy a bendecir económicamente, pero él no le dijo eso. Yo te voy a bendecir y vas a bendecir a las naciones, vas a bendecir a generaciones con lo que tú hagas, si me obedeces. Porque Abraham pudo haber dicho, yo no voy a obedecer, ¿por qué tengo que dar el diezmo? Si el botín yo gané la guerra, todo el botín es para mí. Pero él entendió que eso era lo que Dios quería. Yo le voy a dar de todo lo que tengo. ¿Sabe, hermanos? Esto es algo que me dijo una hermana, recuerdo hace un tiempo atrás, hace unos años, y me dijo esto: pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo no acabalo para mi renta. Si diezmo, no voy a completar. Entonces yo le dije sencillamente, ¿cómo está su fe? Porque todo lo que hacemos es por fe. Si usted no cree que Dios le puede suplir su necesidad, no lo haga, porque usted ya dudó de que Dios es un proveedor. Cuando uno da, uno está probando a Dios. Tú dijiste, bueno, yo cumplo con tu palabra, obedezco lo que tú me mandas. Tú estás comprometido a bendecirme. ¿Sabe una cosa? Yo he hecho varias veces cheques de aquí sin fondos. No hay fondos suficientes para seguir adelante. ¿Y quiere que le diga una cosa? Si Dios quiere que estemos aquí, vamos a seguir, aunque se levante quien se levante. ¿Qué hago, Señor? ¿De dónde más deposito? Aquí está lo que tengo, yo voy a firmar el cheque. Listo. Hasta el día de hoy no ha habido un cheque que sea rebotado. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, Dios sabe las maneras de hacerlo. Pero usted tiene que confiar en Dios, tiene que confiar que si Dios lo llamó, hermano, cuando nos movimos del lugar donde estábamos, habíamos como 40, tal vez 40, allá pagábamos ni de 3, 4 partes, una parte de lo que pagamos aquí. En aquel lugar, cambiarse a una iglesia donde hay un gasto de 3,000 y algo al mes, donde pagábamos menos de $1,000, es difícil, ¿no? Pero si tú no le crees, tú nunca vas a ver si pudiste hacerlo. Para caminar en otras dimensiones tienes que hacer lo que otros no han hecho por ti. Mira, hermano, cualquiera hubiera hecho números y hubiera dicho, tengo tanto, está tanto de diezmo, no la logramos. Pero Dios nos dijo, quiero que se muevan, nos movimos. Así es Dios. Si Dios te dice de una casa, tienes que creer. Es que ¿con qué voy a pagar la casa? ¿Qué te importa? Puede haber un hombre por allá que te regala una casa. Mire, yo he visto testimonios, hermanos, recientes, donde se ha declarado una palabra y les han pagado la casa completamente a la persona. Dice, ¿cómo? No sé. Otros que fueron a pagar unas deudas que tenía de carros o algo y de repente les dijeron, ya está pagado. Alguien vino y depositó el dinero aquí. ¿Cómo lo hizo? Él puede hacerlo. Lo importante es que tú creas la palabra, que estés dispuesto a creer. Usted se convierte en lo que usted cree. La mujer de flujo de sangre se convirtió en la sanidad que ella quería. Yo creo, toco el manto, se acabó.
¿Qué estás dispuesto a creer hoy tú? Porque te llamó Dios, claro que te llamó con propósito, si no, no estuvieras aquí. Porque no es una casualidad que viniste hoy. ¿Qué está dispuesto a creer usted? Le digo, hay un propósito para usted personal, familiar, como iglesia y como ministerio. Tienes que entender eso. Esa es la manera en que Dios opera. Sabe que el 90%, según estudios que se han hecho, no estudios cristianos solamente, el 90% de las personas se van a morir sin siquiera conocer su propósito. 90% de las personas nunca supieron cuál era el propósito que Dios había planeado para ellos. Le hago una pregunta: ¿usted quiere morir sin conocerlo? Porque Dios ya lo hizo. Lo importante es saber dónde está. Y segundo, ya le dije, lo segundo a eso, conozco mi propósito. ¿Ahora qué? Obedezco. Si Dios me dice camina hacia adelante, camino hacia adelante. Si Dios me dice no voltees a la izquierda o a la derecha porque va a venir una tormenta, siga caminando. Pedro empezó a caminar, pero dice la Biblia que miró la tormenta a los lados y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada del propósito que Dios tenía con él. Muchas personas por eso no reciben lo que quieren o lo que Dios tiene para ellos. El día que fuimos a predicar a Aurora, Dios nos llamó para predicar una palabra. Íbamos según a predicar milagros y pues íbamos creyendo en que Dios iba a hacer milagros. Cuando subí al altar, Dios me mostró un corazón sangrando y les dije, no sé lo que Dios va a hacer, pero veo un corazón sangrando y hay muchas personas que necesitan sanidad en el corazón primero, antes de sanar el cuerpo. ¿Qué pasó? Eso fue lo que Dios ministró. Sanidad del corazón, del alma, fueron sanos y entonces sí, Dios desata la sanidad del cuerpo. Para que tú y yo caminemos en ese lugar, tenemos que tener un corazón limpio y tenemos que sacar todo lo que traemos, las impotencias, el coraje, todo lo que usted traiga. Estos hombres tenían que hacerlo, si no, no podían caminar. Imagínense aquel hombre Gedeón, era temeroso, tenía miedo, hermanos, jovencito, esperando esconder todo antes de que llegaran aquellos malvados. Se creía que cada vez que venían arrasaban con las cosechas y con todo lo que tenían. Y así hay de repente el saltón y el revoltón viene sobre tu casa queriéndose comer todo. Usted y yo le abrimos o le cerramos la puerta al revoltón. La Biblia dice que Él reprenderá por nosotros después de diezmar al revoltón y todo eso. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie un momento, por favor. Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósitos. Lea la historia, lea las historias que le hablé hoy y vea lo que la Biblia dice. Aún Pablo dijo en el libro de Gálatas, y le leo ese texto que quiero concluir con ese texto. Mire lo que dice la Biblia, el libro de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están en Galacia conmigo, empieza y luego dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Este hombre Pablo entendió que el que lo había llamado era el único que podía sacarlo de la situación donde él cayera, apedreado varias veces, a punto de morir, pero seguía predicando su palabra. En el verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Usted tiene que estar expuesto a lo que nunca ha hecho para poder. Quiero una, yo quiero doble.